Nunca imaginó que el día más humillante de su vida sería el inicio de su destino. La lluvia caía con fuerza aquella mañana, como si el cielo mismo intentara impedir lo que estaba a punto de suceder. Ana se miraba en el espejo del viejo vestidor, con el vestido de novia que no eligió, las flores marchitas en el cabello y los ojos llenos de miedo. Su madre le sujetó las manos temblorosas y le susurró al oído: «Hazlo por la familia, hija, no hay otra salida». En ese momento, Ana sintió cómo su corazón se partía en dos. No se casaba por amor, se casaba por obligación. Decían que el hombre con quien se casaría era horrible, temido por todos. Nadel, autonegro, llegó puntual. Del vehículo bajó un hombre alto, con un traje gris oscuro y un semblante imposible de descifrar. Su rostro estaba cubierto parcialmente por una cicatriz que atravesaba desde su sien hasta el mentón. Ana bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Él no dijo nada, solo extendió su mano y murmuró con voz firme: «Tenemos que hacerlo». Al cielo esa noche, en la mansión del hombre, el silencio era tan espeso que dolía. Ana caminaba con paso inseguro por los pasillos oscuros, mientras él se servía una copa de vino sin mirarla. «No te preocupes», dijo él de repente con voz calmada pero firme. «No espero nada de ti. Cumpliste tu parte del trato». Ana no supo si sentirse aliviada o insultada. Solo asintió y se retiró a su habitación, sintiendo que había sido comprada como un objeto. Pero lo que no sabía era que ese hombre no era quien todos creían. Mercado abrió una puerta prohibida y allí lo vio. El mismo hombre al que todos llamaban monstruo estaba frente a un enorme ventanal, vestido con elegancia, sin la cicatriz, ni el aire sombrío. Su rostro era hermoso, perfectamente mercancías. El hombre horrible era, en realidad, un Ana se quedó paralizada. No entendía nada. ¿Por qué fingía ser otro? ¿Por qué la había obligado a casarse? En ese instante, él giró lentamente y sus miradas se cruzaron. «Ahora que sabes la verdad», dijo con una sonrisa enigmática, «todo será diferente». Ana no podía moverse. Tenía el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. El hombre al que todos temían, el que supuestamente había arruinado su vida, estaba allí frente a ella, sin cicatrices, sin máscaras, y con un porte que irradiaba poder. La luz del ventanal lo bañaba en un halo casi irreal. Él, al verla temblar, sonrió con calma, como si hubiera estado esperando ese momento. «Supongo que no era el modo en que quería que te enteraras», dijo, acercándose lentamente. «Pero ya es tarde para ocultarlo». Ana retrocedió un paso, incapaz de pronunciar palabra. La confusión la devoraba. ¿Cómo era posible? ¿Por qué alguien fingiría ser feo, cruel y distante cuando podía tenerlo todo? «¿Quién eres tú?», logró decir finalmente, su voz temblando entre miedo y rabia. Él la miró a los ojos con una mezcla de desafío y tristeza. Entonces se acercó al escritorio, tomó una carpeta y la dejó caer frente a ella. Dentro había fotografías, documentos y recortes de prensa. El nombre en la portada la dejó sin aliento: Alexander Devros, Devros Holdings. Ah. Ana se sentó lentamente en el sillón más cercano. Todo giraba a su alrededor. Recordó cómo su familia le había suplicado aceptar el matrimonio, cómo su madre había dicho que el hombre los salvaría de la quiebra, pero jamás imaginó que detrás de ese trato hubiera un secreto tan oscuro. «¿Por qué fingiste ser alguien horrible?», preguntó con la voz quebrada. «Alejandro». Ana lo observó en silencio. Aquel hombre que creía monstruoso tenía una tristeza profunda en la mirada, una herida invisible que iba más allá de cualquier cicatriz. Pero no podía perdonarlo tan fácilmente. «Me engañaste», dijo, poniéndose de pie. «Me hiciste casarme contigo bajo una mentira». Las palabras resonaron en su mente, pero no pudo asimilarlas. Salió corriendo del despacho, sintiendo que necesitaba aire. La mansión parecía más grande y fría que nunca. Cada cuadro, cada pasillo, parecía observarla con compasión. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes de Alexander, su doble vida y aquella sonrisa enigmática no la dejaban en paz. Intentó convencerse de que lo odiaba, de que debía marcharse, pero algo en su interior le impedía hacerlo. Había visto en sus ojos algo que no era mentira, una tristeza real, casi humana. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, él ya la esperaba. Tenía el rostro descubierto y una taza de café frente a él. «No voy a obligarte a quedarte», dijo con tono sereno.
Pero si decides irte, prométeme que no hablarás de lo que viste. No, Alexander la observó con una mirada intensa, como si en ese momento decidiera confiarle su mayor secreto. Entonces prepárate, Ana, porque la verdad no es tan bonita como mi rostro. Y fue así como ella descubrió que detrás del encanto y la riqueza se ocultaba una historia que podía destruirlos a ambos. Alexander la condujo a una habitación que Ana nunca había visto antes. Era un despacho privado, distinto al resto de la mansión, cálido, lleno de libros antiguos, fotografías familiares y un retrato de una mujer de mirada melancólica. La luz del amanecer se colaba por las cortinas, dando a la escena un tono casi confesional. Esa mujer, dijo Alexander señalando el cuadro, era mi madre, la única persona que creyó en mí antes de que todo se viniera abajo. Ana lo observó sin decir nada, pero en su interior algo comenzó a ablandarse. Había dolor en su voz, un dolor real. ¿Qué te pasó, Alexander?, preguntó con cautela. Él se acercó al ventanal, apoyó las manos en el marco y suspiró. Hace 3 años mi familia fue traicionada desde adentro. Mi empresa, mi nombre. Todo fue destruido por alguien en quien confiaba. Me acusaron de delitos que no cometí y tuve que desaparecer. Fingí mi muerte, cambié mi rostro y juré que nunca más nadie se acercaría a mí por interés o poder. Ana lo escuchaba sin poder creerlo. Las piezas comenzaban a encajar. La máscara, el silencio, la distancia. Todo era parte de un plan para protegerse. ¿Y entonces, yo?, preguntó ella con un hilo de voz. ¿Por qué casarte conmigo? Alejandro, ¿por qué? Ana parpadeó confundida. ¿Quién soy yo? La Ana sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había creído un castigo era una deuda de gratitud mal interpretada. Así que me casaste por culpa, susurró. Nortelas palabras flotaron en el aire como una confesión inesperada. Ana no supo cómo reaccionar. Su mente le gritaba que lo odiara, pero su corazón traicionero latía con fuerza. ¿Y por qué fingir que eras feo?, insistió ella intentando recuperar la cordura. Después Ana bajó la vista sin saber qué responder. Recordó la primera noche, su temor, su silencio, y ahora todo cobraba sentido. Nunca pensé que fueras feo, dijo finalmente. Solo triste. Esa frase pareció tocar algo profundo en Alexander. Dio un paso hacia ella, como si las palabras la hubieran desarmado. Nadie me había dicho eso antes, susurró él. Ni siquiera cuando tenía mi verdadero rostro. Ana sintió que algo dentro de ella se quebraba. Por primera vez lo vio como un ser humano, no como un millonario ni como un esposo impuesto, sino como un hombre herido que cargaba más cicatrices por dentro que por fuera. De repente, un sonido interrumpió el momento. Era el timbre del teléfono en el escritorio. Alexander contestó, su rostro cambiando al instante. ¿Qué?, dijo con tono grave. ¿Cómo que descubrieron la identidad? Que él colgó de golpe, los ojos fijos en la ventana. Alabama. La tensión se podía palpar en el aire. Alexander permanecía de pie, inmóvil, con el teléfono aún en la mano y la mirada fija en el ventanal. Afuera, la lluvia caía con fuerza, golpeando los cristales como si quisiera advertirles de algo. Ana observaba en silencio, sin entender completamente lo que estaba ocurriendo, pero sintiendo en el pecho la certeza de que algo muy grave estaba a punto de suceder. Alexander, murmuró ella, dando un paso hacia él. ¿Quién sabe que estás vivo? Él giró lentamente. Sus ojos ahora eran distintos, oscuros, llenos de una mezcla de rabia y miedo. Noana lo miró confundida. ¿Tu empresa? ¿Devereux Holdings? ¿Él? Y Alexander se dirigió al escritorio, abrió un compartimento oculto y sacó un sobre sellado. Si algo me pasa, dijo con seriedad, quiero que lleves esto a un hombre llamado Daniel Cárdenas. Él sabrá qué hacer. Es Ana. No a... Ana se acercó, decidida. Entonces enséñame. No quiero quedarme aquí sin hacer nada. Si me arrastraste a esto, merezco saber en qué estoy metida. Alexander la observó sorprendido. Esa mujer que días atrás no podía mirarlo a los ojos, ahora se enfrentaba a él con una valentía que no esperaba. Sus labios esbozaron una sonrisa apenas perceptible. De acuerdo, dijo finalmente. Pero prométeme que si las cosas se complican, te irás. No. Ana lo interrumpió sin dudar. Ya no voy a huir de nada. Durante las horas siguientes, Alexander comenzó a explicarle detalles de su vida secreta. Le mostró documentos, nombres, movimientos financieros,
y cómo su supuesto socio y mejor amigo, Gabriel Montalvo, él fue quien me traicionó, dijo con amargura, quien ordenó que destruyeran todo lo que mi familia construyó. ¿Y por qué? Cueva de pronto, un ruido seco los hizo girar hacia la puerta. Era como un golpe metálico seguido por pasos apresurados. Alexander reaccionó instintivamente, apagó las luces y llevó a Ana detrás de un panel oculto. No digas una palabra, susurró al oído. Y pase lo que pase, no salgas. Desde la rendija del panel, Ana podía ver la entrada del despacho. 2 hombres vestidos de negro irrumpieron, buscando algo. Llevaban auriculares y armas pequeñas, movimientos coordinados. Registra todo, dijo uno de ellos. El jefe quiere pruebas de que sigue aquí. Ana contuvo el aliento. Alexander se movió lentamente, con la precisión de alguien que había vivido eso antes. Sacó de su chaqueta una pequeña pistola, pero no disparó. Solo esperó. Los intrusos revisaron los cajones, el escritorio, hasta que uno de ellos notó algo en la pared. Dio un paso hacia el panel donde se escondían. Ana sintió el corazón en la garganta, pero antes de que pudiera descubrirlos, se escuchó un sonido lejano. Sirenas. Los hombres se miraron y salieron corriendo por el pasillo trasero. Alexander esperó unos segundos antes de abrir el panel. ¿Estás bien?, le preguntó tocándole el rostro con cuidado. ¿Quiénes eran? Gente de Gabriel, respondió él con rabia contenida. Vinieron a asegurarse de que siga muerto. Ana lo miró con lágrimas contenidas. Entonces ya no estamos seguros aquí, ¿verdad? Alexa. No meto ella, lo observó en silencio, asustada pero también decidida. Entonces no me dejes atrás, dijo con firmeza. Si vamos a pelear, lo haremos juntos. Alexander la miró largo rato, como si esa frase hubiera encendido una chispa que no esperaba. No sabes en lo que te estás metiendo, susurró. Él la miró con admiración, con una intensidad distinta, como si por primera vez viera en ella a una mujer fuerte, valiente, y no solo a la esposa que nunca pidió. Entonces prepárate, Ana, dijo finalmente, porque a partir de ahora ya no somos 2 extraños, somos un mismo secreto. La madrugada cayó sobre la mansión como un velo de sombras. Afuera, el viento silbaba entre los árboles y el cielo parecía presagiar tormenta. Ana guardaba con prisa algunos documentos y ropa en una pequeña maleta, mientras Alexander hablaba por teléfono, con el ceño fruncido y la voz cargada de urgencia. «Tenemos que salir ya», dijo él, colgando de golpe. «Los hombres de Gabriel interceptaron una de nuestras líneas seguras. Es cuestión de horas antes de que lleguen otra vez». Ana lo miró con los ojos muy abiertos. Ana no preguntó más. Podía sentir que cada minuto contaba. Cuando salieron al exterior, la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Un auto negro los esperaba en la entrada, el motor encendido, las luces bajas. Alexander le abrió la puerta a Ana y ella entró sin decir una palabra. Al verlo al volante, algo en su interior se estremeció. Aquel hombre que una vez temió, ahora era su única protección. Durante el trayecto, el silencio era abrumador. Solo se escuchaba el golpeteo constante de la lluvia en el parabrisas. Ana miraba el reflejo de Alexander en la ventana, concentrado, serio, pero también cansado. No era el rostro de un millonario arrogante, sino el de un hombre que llevaba años cargando un peso que lo había quebrado por dentro. ¿Siempre fuiste así de frío?, preguntó ella casi en un susurro. Alexander giró levemente el rostro hacia ella. Ana lo observó en silencio. Comprendía más de lo que él creía. Ella también había vivido toda su vida sintiendo que nadie la veía por lo que era, que su valor siempre dependía de las apariencias. Tal vez, de algún modo, ambos se parecían más de lo que imaginaban. Tras más de 1 hora de viaje, llegaron a un pequeño pueblo en las afueras. El lugar parecía detenido en el tiempo, con calles empedradas y casas antiguas. Alexander estacionó el auto frente a una vieja cabaña. «Aquí estaremos a salvo por ahora», dijo saliendo del vehículo. Dentro, el ambiente era cálido y sencillo. Ana encendió una lámpara y miró alrededor. Había un piano cubierto de polvo, libros, fotografías antiguas y una sensación extraña de nostalgia. «¿Has vivido aquí antes?», preguntó. Ana se acercó lentamente al piano y pasó los dedos sobre las teclas. «Debió amarte mucho», dijo. Pero era por primera vez Ana vio cómo su voz se quebraba. No era el CEO arrogante ni el hombre temido. Era solo Alexander, un ser humano roto.
y algo dentro de ella se movió. Quiso acercarse, pero dudó. A veces, murmuró ella, el amor más sincero llega disfrazado de dolor. De pronto, el teléfono de Alexander vibró sobre la mesa. Lo tomó al instante, su expresión cambiando de calma a alerta. ¿Qué ocurre?, preguntó Ana preocupada. Intercé sin pensarlo. Apagó la lámpara, tomó la pistola del cinturón y le indicó a Ana que se escondiera detrás del piano. Afuera, se escuchó el crujido de ramas, el murmullo de voces y el ruido inconfundible de pasos acercándose. Ana sintió el corazón a punto de salírsele del pecho. Todo ocurría tan rápido que apenas podía respirar. No lo ayudó a sentarse. Tomó un botiquín viejo y comenzó a limpiar la herida con manos temblorosas. La cercanía entre ellos era tan intensa que podía sentir su respiración. No entiendo cómo puedes seguir de pie después de todo esto, murmuró Ana, mirándolo a los ojos. Ana se detuvo un instante, su corazón acelerado. ¿Y cuál es esa razón, Alex? Él, sin embargo, cuando él tomó su mano con suavidad, supo que ya era demasiado tarde. No había vuelta atrás. El amanecer llegó gris y silencioso. La tormenta había cesado, pero el aire aún olía a pólvora y miedo. Ana despertó sobre el sofá envuelta en una manta, mientras Alexander dormía en la silla frente al fuego, exhausto, con el vendaje cubriéndole el brazo. Por un momento, ella se quedó mirándolo, tratando de entender en qué momento ese hombre, que un día le pareció su verdugo, se había convertido en su refugio. Había algo en su rostro, incluso dormido, que transmitía fuerza, pero también vulnerabilidad. Tal vez por eso le costaba tanto odiarlo, incluso después de todo lo que había pasado. Cuando Alexander abrió los ojos, la encontró observándolo. Ella se sonrojó y apartó la mirada, pero él sonrió levemente. «No dormiste mucho, ¿verdad?», preguntó. «No podía», respondió ella. «Todo esto es demasiado». «Lo sé», dijo él, incorporándose con dificultad. «Pero debemos seguir moviéndonos. No tardarán en rastrear el vehículo que dejamos anoche». «¿A dónde iremos ahora?» «A otro país. Tengo una cuenta segura en Suiza y contactos que aún me son leales. Si cruzamos la frontera antes del anochecer, podremos desaparecer durante un tiempo». Ana lo escuchó, pero algo en su voz la hizo dudar. «¿Y después? ¿Planeas vivir escondido para siempre?». Alexander se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «No, Ana, planeo recuperar todo lo que me robaron. Pero para eso necesito entender quién está detrás de todo. Gabriel no pudo hacerlo solo». Esa última frase resonó en la mente de Ana. Durante todo ese tiempo, había asumido que Gabriel era el enemigo, el traidor, el responsable de todo. Pero el tono de Alexander sugería algo más grande, algo que él mismo aún no comprendía. «¿Y qué tiene que ver mi familia en todo esto?», preguntó ella de pronto. «Dices que mi padre te ayudó, pero nunca mencionaste cómo». Alexander la miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Tu padre trabajó para mí hace años. Era mi contador de confianza. Hasta que alguien lo obligó a falsificar documentos. Cuando intentó confesar, lo amenazaron con destruirlo todo, incluso a su familia». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás diciendo que mi padre fue parte del fraude? Tu padre fue un peón en un juego que no comprendía», dijo Alexander con tono firme. «Intentó detenerlos, pero ya era tarde. Por eso acepté ayudarte. Era mi forma de saldar una deuda con él». Ana se llevó las manos al rostro. La verdad la golpeó con fuerza. Su padre había muerto años atrás, llevándose secretos que ahora cobraban sentido. Todo encajaba. Las deudas, la ruina repentina, las noches en que lo oía llorar sin razón. Él siempre decía que lo estaban vigilando, murmuró. «Yo pensaba que era paranoia». «No era paranoia», dijo Alexander suavemente. «Era miedo real». Hubo un silencio largo, cargado de emociones. Alexander se levantó, tomó un pequeño maletín y se acercó a ella. «Tenemos que irnos ya», dijo. «Pero antes, quiero que sepas algo, Ana. No te elegí solo por obligación. Desde aquella primera noche en que te vi llorar en silencio, supe que había algo en ti que me recordaba a mí». Ana lo miró, con lágrimas en los ojos. «¿A ti?». «Sí. Alguien que fue juzgado por su apariencia, por lo que otros decían, sin que nadie se detuviera a ver quién realmente era». Esa confesión la desarmó. No supo si abrazarlo o gritarle por haberla arrastrado a un destino tan incierto. Pero no lo hizo. En lugar de eso, tomó aire, se puso en pie y asintió. «Entonces vámonos».
dijo con determinación. Si voy a arriesgar mi vida, quiero saber toda la verdad, cueste lo que cueste. Salieron por la parte trasera de la cabaña, cruzando el bosque en silencio, hasta llegar a una carretera secundaria donde un auto los esperaba. Alexander había preparado todo con precisión: pasaportes falsos, dinero en efectivo, nuevas identidades. Durante el viaje, Ana no podía dejar de mirar el horizonte, mientras el paisaje cambiaba lentamente de montañas a llanuras. Sentía miedo, sí, pero también una extraña sensación de libertad. Por primera vez en su vida, no estaba siendo dirigida por nadie. En la frontera, un oficial revisó los documentos, miró a Alexander con sospecha, pero finalmente los dejó pasar. Cuando el auto cruzó el límite, Ana soltó un suspiro de alivio que llevaba horas conteniendo. «Lo logramos», susurró. «Por ahora», respondió él, sin apartar la vista de la carretera. «Pero no podemos bajar la guardia». Viajaron durante días hasta llegar a un pequeño pueblo suizo. Rentaron una cabaña en las montañas, lejos de todo. Allí, entre el silencio de la nieve, Alexander comenzó a recuperar fuerzas y Ana a comprender más sobre el mundo en el que había caído. Cada noche él le contaba fragmentos de su pasado, los errores, las pérdidas, las traiciones. Y cada palabra hacía que ella lo viera de una forma distinta. Con el paso de las semanas, la distancia entre ellos comenzó a desaparecer. Ana cocinaba, leía, lo cuidaba. Alexander, en cambio, empezaba a dejar caer las barreras que lo protegían. A veces se sentaban frente al fuego y hablaban durante horas. Una noche, mientras ella tocaba una melodía en el viejo piano del lugar, él la observó con una mirada que decía más que cualquier palabra. «Nunca imaginé que encontraría paz otra vez», murmuró Alexander. «Y yo nunca imaginé que un hombre como tú sabría lo que es la soledad», respondió Ana sin mirarlo. «Créeme», dijo él con voz baja, «la soledad no distingue rostros». Hubo un silencio lleno de electricidad. Ana dejó de tocar y cuando alzó la vista lo encontró más cerca de lo que esperaba. No hubo palabras, solo una respiración compartida, una promesa muda. Pero antes de que algo más sucediera, un sonido cortó la calma. El pitido del ordenador portátil que Alexander usaba para monitorear las comunicaciones. Él corrió hacia la mesa, revisó la pantalla y su rostro se endureció. «No puede ser». «¿Qué pasa?», preguntó Ana alarmada. «Interceptaron una transacción. Alguien dentro de mi antigua empresa acaba de mover millones de dólares a una cuenta con tu apellido». Ana se quedó sin habla. «¿Mi apellido?». «Sí», dijo Alexander, girando la pantalla hacia ella. «Rosales Corporation. Una empresa fantasma registrada hace apenas 2 meses, a tu nombre completo». El mundo de Ana se vino abajo. La cabeza le daba vueltas, el corazón se le aceleraba. «Eso es imposible», susurró. «Yo no tengo nada que ver con eso». «Lo sé», respondió él con tono grave, «pero alguien está usando tu identidad, y eso significa que te querían cerca de mí por una razón». Ana lo miró horrorizada. «¿Insinúas que fui parte de un plan?». «Digo que alguien sabía que ibas a casarte conmigo mucho antes de que lo hicieras». El silencio que siguió fue aterrador. Alexander y Ana se quedaron mirándose, entendiendo los dos que lo que habían vivido hasta ahora solo era el comienzo, y que el enemigo estaba más cerca de lo que creían. La noche cayó sobre las montañas con un silencio inquietante. Afuera, la nieve cubría todo como un manto de calma falsa, pero dentro de la cabaña, la tensión podía sentirse en el aire. Ana no dejaba de mirar la pantalla del portátil, donde su nombre aparecía una y otra vez asociado a cifras millonarias y cuentas falsas. No podía creerlo. Su rostro reflejaba miedo, pero también una creciente determinación. «Tiene que haber una explicación», dijo con la voz temblorosa. Alexander caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido y los ojos clavados en los datos. «No hay coincidencias en esto, Ana. Cada movimiento, cada documento, todo está firmado con tu huella digital. Alguien te ha estado usando desde antes de nuestra boda». Las palabras la golpearon como un puñetazo. Recordó los días previos al matrimonio, los papeles que la hicieron firmar sin leer, las prisas, las lágrimas de su madre rogándole que obedeciera. Todo había sido una trampa cuidadosamente planeada. «No puede ser», murmuró. «¿Por qué yo? No tengo nada, no soy nadie». Alexander se acercó lentamente, su mirada más suave pero firme. «Precisamente por eso, Ana, nadie sospecharía de ti. Eres la pieza perfecta».
Durante los días siguientes revisaron cada registro, cada documento antiguo, cada llamada. Entre las cajas que Ana había llevado de su casa, encontraron un sobre amarillento con el sello de la empresa de su padre. Dentro había una serie de notas y nombres. Uno de ellos destacaba, escrito en tinta roja, Marcos R. Ana lo reconoció al instante. Marcos Ramírez. Era el mejor amigo de mi padre. Siempre estaba en casa cuando yo era niña. Alexander frunció el ceño. Ese hombre ahora es parte del consejo de una de las filiales que me robaron. ¿Crees que él está detrás de todo? Preguntó Ana, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Creo que es el primer eslabón, respondió él. Y si lo encontramos, encontraremos a los demás. El amanecer se filtró entre las montañas con un brillo pálido, mientras la nieve seguía cayendo, cubriendo el jardín donde la noche anterior se había desatado el caos. Ana estaba arrodillada junto a Alexander, su respiración entrecortada y el rostro pálido por la pérdida de sangre. «Aguanta, por favor», suplicaba mientras intentaba detener la hemorragia. «No me dejes ahora, no cuando recién entiendo quién eres de verdad». Alexander apenas podía mantener los ojos abiertos, pero logró murmurar. «El medallón, Ana, no lo pierdas, todo está ahí». Con el corazón en un puño, Ana logró arrastrarlo hasta el coche y conducir como pudo de regreso a la cabaña en las montañas. El camino era largo, peligroso, pero ella no se detuvo ni un segundo. Al llegar, lo colocó en la cama y limpió la herida con lo poco que tenía a mano. No podía llevarlo a un hospital, sabía que los estaban buscando. Con manos temblorosas, tomó aguja e hilo y, entre lágrimas, suturó la herida como pudo. «No te mueras, por favor, no ahora», susurró. «Me quitaste mi libertad, mi vida, pero también me diste algo que no sabía que necesitaba: fuerza». Alexander, aún débil, la observó y le tomó la mano. «No, llores. No pienso morir, no sin saber qué hay dentro de ese maldito medallón». Esa noche, cuando él al fin se quedó dormido, Ana se sentó frente al fuego y tomó el medallón entre sus dedos. Lo había llevado toda su vida, colgado de su cuello como un recuerdo de su padre. Jamás se le había ocurrido abrirlo. No tenía bisagra visible, parecía solo una joya antigua. Pero ahora, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Tomó un cuchillo y comenzó a presionar una pequeña ranura en el borde. De pronto, un clic suave se escuchó. El medallón se abrió. Dentro, encontró algo que la dejó sin aliento. Una diminuta memoria metálica del tamaño de una uña, perfectamente encajada en el centro. Ana la sacó con cuidado, sus manos temblaban. Era una microunidad de datos, algo que solo un experto podría haber fabricado. Recordó las palabras de su padre. Si algún día el mundo se pone en tu contra, confía solo en lo que llevas cerca del corazón. Amy encendió la computadora y conectó el dispositivo. En la pantalla apareció una carpeta con cientos de archivos cifrados y documentos con nombres de empresas, transferencias bancarias y registros ilegales. Era una red de corrupción inmensa, con políticos, banqueros y empresarios de alto poder. Pero lo más impactante fue ver un nombre en la lista: Gabriel Torres. El hombre que Alexander creía su amigo, el que lo había traicionado, era el que movía todo desde las sombras. Ana se llevó la mano a la boca, horrorizada. En ese momento, Alexander se despertó, todavía débil. «¿Qué estás viendo?», preguntó. Ella giró la pantalla hacia él. «Todo. Está todo aquí, Alex. Nombres, cuentas, fechas. Y Gabriel está detrás de todo». Alexander se incorporó con dificultad, leyendo con atención. Cada línea era una puñalada. «No puede ser», susurró. «Gabriel me destruyó. Usó mi confianza para quitarme todo». Ana apretó los labios. «Tu caída fue el inicio de su imperio. Y lo peor es que usó mi nombre para ocultar su rastro». Alexander la miró con una mezcla de dolor y orgullo. «Entonces tú eres la clave, Ana. Con estos archivos podemos hundirlos a todos, pero si se enteran de que los tenemos, no se detendrán hasta matarte». Ana respiró hondo, secando sus lágrimas. «Ya no me importa morir, Alexander. Lo que me importa es que se sepa la verdad. Mi padre murió por esto. Tú casi mueres por protegerme. No pienso dejar que todo termine así». Alexander tomó su mano. Su mirada era profunda, sincera, cargada de una emoción que ya no podía ocultar. «No sabes cuánto te admiro, Ana. Creí que eras solo una chica asustada,
Pero eres más fuerte de lo que imaginé. Ella sonrió levemente, pero sus ojos brillaban de tristeza. Y tú, eras el hombre más odiado de mi vida, pero ahora eres el único en quien confío. Esa confesión los unió en silencio. No hubo besos ni promesas, solo un entendimiento que valía más que 1000 palabras. Dos almas rotas encontrando refugio, una en la otra. Los días siguientes fueron de preparación. Alexander logró contactar a un viejo amigo experto en tecnología, un hacker que le debía favores. Juntos comenzaron a descifrar los archivos del medallón. Lo que encontraron era aterrador: contratos de tráfico ilegal, lavado de dinero, asesinatos encubiertos, incluso órdenes directas de eliminar a quienes descubrieran demasiado. Entre esos nombres estaba el de su padre y también el de Alexander. «Querían matarte hace años», dijo Ana en voz baja. «Y casi lo logran», respondió él. «Pero ahora todo cambia». Una noche, mientras analizaban la última parte de los archivos, apareció un video. Ana le dio clic y el rostro de Gabriel llenó la pantalla. «Si estás viendo esto, Alex, significa que sobreviviste», decía su voz fría y arrogante. «No cometas el error de pensar que puedes vencerme. Siempre voy un paso adelante». El video mostraba imágenes de ellos, de Ana, de la boda, incluso de la cabaña donde estaban ahora. Ana se estremeció. «Nos está vigilando», dijo en un susurro. Alexander se levantó, furioso, cerrando el portátil de un golpe. «¡Maldito sea!», gritó. «Nos encontró». Sin perder tiempo, apagó las luces y fue directo al armario donde guardaba un maletín con armas y documentos. «Ana, tenemos que irnos ya». «¿A dónde?» «A donde todo empezó», respondió él con una determinación que heló la habitación. «A la sede principal de mi empresa. Ahí es donde enterraron mi nombre y donde voy a recuperarlo». Ana lo miró con miedo, pero también con una chispa de admiración. Sabía que lo que estaba por venir sería peligroso, pero también sabía que no había vuelta atrás. Antes de salir, miró una vez más el medallón, aún abierto sobre la mesa. Lo tomó y se lo colgó al cuello. «Si esto fue mi maldición», susurró, «ahora será mi arma». Alexander se acercó y le tocó el rostro con ternura. «Pase lo que pase, Ana, prométeme que si no salgo con vida, harás público todo lo que hay en ese medallón». «No digas eso», replicó ella. «No voy a perderte». «No otra vez», él sonrió débilmente y la besó en la frente. «Eres más valiente de lo que crees». Minutos después partieron bajo la nieve, rumbo a un destino incierto. En el espejo retrovisor, Ana veía cómo la cabaña desaparecía entre la bruma. No sabía qué les esperaba, pero dentro de ella, por primera vez, había fuego. No solo el fuego del miedo, sino el de una mujer dispuesta a luchar, a vengar a su padre y a proteger al hombre que, sin buscarlo, le había robado el corazón. Mientras el coche se perdía entre las montañas, Alexander miró el horizonte y dijo en voz baja: «Es hora de que el mundo sepa quiénes somos en realidad». Y Ana, apretando el medallón contra su pecho, respondió: «Y de que paguen por todo lo que nos hicieron». Volvieron a la ciudad con la sensación de que el aire les mordía la piel. Las luces nocturnas y el ruido del tráfico parecían una cortina que ocultaba 1000 secretos. Ana miraba por la ventana del coche mientras Alexander conducía con los puños apretados. Su rostro reflejaba concentración y cansancio, pero también una determinación que encendía algo en ella. Sabían que regresar significaba caminar directo al nido del enemigo, pero ambos entendían que esconderse ya no era una opción. El medallón y sus archivos no eran solo pruebas, eran la única verdad capaz de derrumbar un imperio construido sobre mentiras. Al bajar en un barrio neutral, se mezclaron entre la gente, compraron ropa que les cambiara el rumbo de la mirada y tomaron un tren urbano hacia el centro financiero, donde las fachadas de cristal escondían las oficinas de quienes habían decidido jugar con vidas humanas como si fueran fichas. Entraron a la ciudad de día, y con cada paso se sentía el peso de las miradas. La paranoia se convirtió en un compañero constante. Alexander había preparado un plan. Infiltrarían primero una filial satélite de Devero Holdings, una oficina que aún mantenía operaciones legales aparentes para obtener acceso a servidores y directorios que les permitieran exponer transferencias y nombres completos. Ana recordó las lecciones rápidas de Alexander sobre cómo moverse por oficinas
sin llamar la atención, camuflarse como consultores, usar rutas de limpieza, aprovechar horarios de almuerzo. Mientras lo veía hablar por teléfono en códigos y gestos, se dio cuenta de cuánto había aprendido en tan poco tiempo y de cómo esa transformación interior la llenaba de una confianza que antes no conocía. No eran ya dos víctimas, eran dos actores en una obra donde el propósito era volcar la verdad. Él en tuvieron suerte y después mala suerte. La carpeta central contuvo pruebas definitivas, pero en el último momento una alarma silenciosa que Alexander no esperaba se activó. Fue una fracción de segundo, un sensor que marcó movimiento en un pasillo donde no debería haber habido nadie, y la valentía se convirtió en huida. Corrían por escaleras de emergencia, con el sonido de pasos y radiopatrullas artificiales en su cola. Ana sintió la mano de Alexander en la suya como un ancla. Había miedo, sí, pero también un fuego que la impulsaba a no retroceder. Salieron por una puerta de servicio al callejón trasero y, entre humo de cocina y contenedores, se mezclaron con la multitud que no sospechaba lo que había ocurrido tras esa puerta de vidrio. Esa noche, en una cafetería anónima, el equipo revisó lo recuperado. Correos donde Gabriel instruía transferencias, firmas de testaferros, órdenes cruzadas con bancos offshore. Era más grande de lo que imaginaron. Mientras decodificaban y organizaban las pruebas, comenzaron a construir la narrativa que destruiría a Gabriel. Un expediente que vinculaba directamente dinero sucio con campañas políticas, sobornos y el silencio brutal de quienes habían caído en su camino. Ana, temblando pero firme, firmó su nombre en un documento que prepararon para prensa internacional y organismos reguladores. Sabía que ese gesto la exponía, pero también era el acto más honesto que podía hacer en memoria de su padre y de todos los que habían sufrido. Alexander la miró con admiración, y en ese intercambio silencioso quedó patente que lo que los unía ya no era solo la necesidad, sino un vínculo profundo. Habían aprendido a confiar uno en el otro como pareja y como equipo. Aún así, la ciudad no les perdonaba el simple hecho de respirar. Pronto descubrieron que alguien había dejado una nota en el coche donde guardaban el disco duro con una frase helada. No empujes más de lo que puedas sujetar. La en medio de esa guerra fría. La relación entre Ana y Alexander se profundizó en tiempos cortos pero intensos. Lo que empezó como una alianza por supervivencia mutua se volvió protección, luego compañía y finalmente una intimidad llena de contradicciones. Tenía momentos de ternura robada en habitaciones de hoteles económicos, conversaciones a medianoche donde se desnudaban las almas y no los cuerpos, y discusiones feroces sobre los límites de la venganza. Ana se sorprendía a sí misma defendiendo a Alexander contra su propio resentimiento pasado. Él, por su parte, cedió en su rigidez para aprender a confiar y a dejar entrar a alguien que no venía con cálculos financieros, sino con cicatrices verdaderas. En una de esas noches, bajo la luz mortecina de un apartamento amigo, él le confesó que jamás había imaginado que debía aprender a amar a una mujer que el mundo había descrito como invisible, y ella le respondió que jamás soñó que su valor no vendría de la aceptación pública, sino de su propia elección de arriesgarlo todo. La escalada continuó, con pruebas ya fuera de sus manos y en poder de periodistas y órganos internacionales. Gabriel lanzó su jugada maestra: exposiciones públicas que intentaron desacreditar la integridad del material, mostrando fotos manipuladas y testimonios comprados que pintaban a Ana como una oportunista. La reacción pública fue un terremoto emocional para ambos. Ana sintió en carne viva los viejos prejuicios que la habían marcado toda la vida: burlas sobre su aspecto, insinuaciones crueles, campañas de odio virtual. Aquello podría haber quebrado a cualquiera, pero el 9 daba una lección. Hubo más gente que se negó a creer las mentiras, y entre esa gente estaban los familiares de quienes habían sufrido por la red de Gabriel. Ellos salieron a apoyar con testimonios que, pieza a pieza, fueron reconstruyendo la credibilidad del caso. Además, una filtración importante salió a la luz. Un antiguo colaborador arrepentido de Gabriel entregó grabaciones donde el propio Gabriel delegaba acciones ilegales, y la narrativa empezó a virar poco a poco.
Cuando la al final del día, entre titulares que cambiaban por horas, hubo una sensación de triunfo agridulce. Habían logrado que la verdad alcanzara oídos que no podían ser comprados la noche anterior, pero también sabían que la batalla legal y personal apenas comenzaba. Gabriel estaba herido, pero no derrotado. Sus recursos eran enormes y aún podía recurrir a la violencia cuando las leyes fallaran. Ana y Alexander, sin embargo, habían cambiado. Ya no eran víctimas pasivas empujadas por el destino, eran protagonistas de su propia historia. Aun estando agotados, con amigos dispersos y enemigos al acecho, caminaban juntos por una ciudad que, por primera vez en mucho tiempo, parecía prestarle atención a lo que los otros habían intentado ocultar. Sus manos entrelazadas eran una promesa silenciosa. Seguirían hasta el final sin importar el costo. El amanecer llegó con una calma falsa. Ana se despertó con el sonido de los noticieros en la televisión del pequeño apartamento que usaban como refugio. Las imágenes mostraban el rostro de Gabriel en todos los canales, esposado, escoltado por agentes federales. Alexander, sentado al borde de la cama, observaba en silencio, con el ceño fruncido y los ojos fijos en la pantalla. No celebraba aún. Sabía que un hombre con tanto poder nunca caía del todo con el primer golpe. Ana se incorporó lentamente, todavía envuelta en la sábana, y al ver las imágenes sintió una mezcla de alivio y miedo. Habían logrado lo imposible: exponer al monstruo que había destruido su vida y la de tantos otros. Pero también sabían que, detrás de esa detención, había manos que seguirían moviendo hilos para proteger los intereses de los que aún no habían salido a la luz. El resto del día fue un torbellino. Periodistas se agolpaban en la calle, intentando obtener declaraciones. Algunos los alababan, otros los atacaban. Había quienes los llamaban héroes y quienes los tildaban de farsantes. La prensa, en su hambre de espectáculo, mezclaba verdad y morbo en proporciones peligrosas. Pero Ana no tenía tiempo para eso. Ella miraba más allá de los titulares. Miraba a Alexander, al hombre que la había llevado del miedo a la fuerza, del silencio al coraje. Había aprendido a leerlo en los gestos, y sabía que detrás de su aparente serenidad había algo que lo inquietaba. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de incertidumbre, Alexander recibió una llamada. La voz al otro lado era grave, profesional, sin emociones. «Tenemos que hablar», dijo el fiscal que había apoyado su denuncia. «Hay algo que deben saber». Se reunieron en un estacionamiento subterráneo al día siguiente. El hombre los esperaba con un sobre grueso bajo el brazo. Lo abrió frente a ellos y dejó ver fotografías y documentos nuevos. Gabriel no había actuado solo. Detrás de él había una red de empresarios, políticos y jueces. La detención del magnate era apenas la punta de un iceberg que, si se hundía por completo, arrastraría a medio país con él. «La guerra apenas comienza», advirtió el fiscal. «Si siguen adelante, ya no habrá marcha atrás». Ana apretó los puños. Pensó en su padre, en las noches en que lo vio trabajar hasta el agotamiento por principios que el mundo parecía haber olvidado. «Entonces seguimos», dijo sin dudar. «Ya no podemos callar». Alexander la miró y asintió. Ya no lo hacía por justicia empresarial ni por redención personal. Lo hacía por ella, porque en esa mujer que antes escondía el rostro por miedo a no ser suficiente, había encontrado la verdad más pura que jamás había conocido. Los meses siguientes fueron una guerra mediática y judicial. La red comenzó a caer poco a poco. Algunos aliados de Gabriel, al verse acorralados, comenzaron a confesar. Las pruebas que Ana y Alexander habían liberado al público fueron respaldadas por investigaciones internacionales. El país entero observaba cómo las máscaras de los poderosos se desmoronaban una por una. Y entre todo ese caos surgió una historia que conmovió al mundo, la de una mujer considerada fea, obligada a un matrimonio humillante, que se convirtió en la voz que derrumbó a un imperio. Un año después, la vida había cambiado por completo. Ana y Alexander fundaron una organización dedicada a proteger a víctimas de corrupción y abuso corporativo. La prensa los buscaba, pero ellos preferían mantenerse al margen, viviendo lejos de los focos. Compraron una pequeña casa junto al mar, donde los días eran simples y el silencio no pesaba. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, Ana salía al balcón con el medallón de su padre entre las manos y sonreía.
Había cumplido su promesa. Una tarde, Alexander se acercó por detrás, la rodeó con los brazos y apoyó su cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo más irónico?, murmuró él. Que tuve que casarme por obligación para encontrar el amor más real de mi vida. Ana rió, giró para mirarlo a los ojos y le respondió. El sol caía sobre el mar, tiñendo el cielo de dorado y carmesí, y en ese momento comprendieron que el pasado ya no dolía, porque de sus ruinas habían nacido dos almas nuevas, la mujer que un día fue rechazada por su rostro, y el hombre que aprendió que la verdadera grandeza no estaba en los negocios, sino en tener el valor de amar sin condiciones. El viento soplaba con fuerza esa tarde, arrastrando el aroma del mar y los recuerdos que aún dolían, pero que ya no pesaban igual. Ana observaba el horizonte desde la terraza, mientras las olas chocaban contra las rocas con una furia que le recordaba lo lejos que había llegado. Ya no era la chica temerosa que fue obligada a casarse con un hombre que creía monstruoso. Era una mujer libre, fuerte, capaz de mirarse al espejo y reconocerse con orgullo. A su lado, Alexander sostenía una taza de café en silencio. Lo miraba con la serenidad de quien ya no necesita hablar para entender. Habían pasado años desde aquella boda que marcó sus destinos. Lo que empezó como una obligación terminó siendo la historia más inesperada de amor, redención y justicia. ¿Recuerdas la primera vez que me miraste?, preguntó Ana con una sonrisa suave. Alejandro ambos rieron, pero en sus miradas había algo más, una mezcla de gratitud y nostalgia. Habían perdido demasiado, pero también habían ganado lo más valioso, la verdad. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse, Ana abrió el medallón que aún colgaba de su cuello. Dentro seguía la pequeña memoria, ahora vacía. No necesitaba más secretos. Lo colocó sobre una piedra y lo dejó allí, como símbolo de todo lo que había enfrentado. Este fue mi prisión, susurró, pero también mi libertad. Alexander la miró y con una voz serena le dijo, a veces la vida nos obliga a caminar por caminos oscuros, solo para mostrarnos quiénes somos realmente cuando encontramos la luz. Ana cerró los ojos. En ese instante, comprendió algo que nunca había visto con tanta claridad, que su historia no era solo suya, era la historia de todas las personas que alguna vez fueron juzgadas por su apariencia, por su origen o por no encajar en lo que el mundo llama perfecto. Ella había sido la chica fea y él, el hombre horrible. Dos almas que el destino unió para demostrar que cuando el amor y la verdad se encuentran, no hay máscara que pueda resistir. Cuando cayó la noche, Alexander encendió una lámpara en la terraza. La luz cálida iluminó sus rostros mientras él le tomó la mano. Ana, si tuviera que vivir todo de nuevo, incluso el dolor, lo haría, porque todo me llevó a ti. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Y yo volvería a casarme contigo, incluso sin saber quién eras. El sonido del mar fue el único testigo de ese momento. Dos personas que habían pasado del odio al amor, del miedo al poder, del silencio a la voz. Porque cuando todo se pierde, lo que queda es lo que realmente somos. Ana miró hacia la cámara que grababa desde la mesa. Sabía que ese video sería su último mensaje al mundo, su cierre, su verdad. Si estás viendo esto, dijo mirando al lente con el corazón en la garganta, recuerda algo. No importa cuántas veces te digan que no eres suficiente, no importa cuántas veces el mundo te dé la espalda, lo que define tu valor no es lo que ven los demás, sino lo que eres capaz de hacer cuando nadie cree en ti. Se detuvo un instante, respiró profundo y con una sonrisa llena de esperanza, agregó, si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste que no era suficiente o que la vida fue injusta contigo, suscríbete. Porque aquí, en Historias que Duelen, contamos lo que muchos callan. Historias reales, intensas y llenas de alma. Y créeme, lo que viene te va a estremecer. Alexander la abrazó desde atrás, y la cámara captó la escena final. Dos siluetas frente al mar, un atardecer dorado y el eco de una promesa que nunca se rompería. Porque a veces el amor no llega en la forma perfecta, llega cuando la vida te obliga a mirar más allá de las apariencias. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en Historias que Duelen, porque aquí no solo contamos historias,
Te recordamos que incluso el dolor puede tener un final hermoso